Hola, buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder recibirlos una vez más en esta transmisión. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos llevado en estos jueves anteriores, de Jesús bajo la lupa. Y el día de hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Hoy vamos a invitar al Pastor Elio a que nos conteste algunas preguntas relacionadas con la vida de Jesús en esta tierra. Sean todos ustedes bienvenidos y espero que si les surge alguna duda, nos las pueden mandar y el próximo jueves vamos a contestar las dudas que ustedes nos hayan enviado. Bienvenido, Pastor. Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Para nosotros, como siempre lo hemos dicho, es una bendición el poder compartir con ustedes estos temas de interés para el cristiano común en una organización eclesiástica. Siempre va a existir el deseo de conocer un poco más sobre la persona en quien hemos depositado nuestra fe. Por eso el interés de nosotros es llevarles a través de estas enseñanzas unas pequeñas revelaciones o descubrimientos o investigaciones que hemos hecho sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda religión, como lo hemos mencionado, toda religión tiene sus propios líderes religiosos que han dejado un legado a su pueblo, un legado a su gente. Y bueno, no es la excepción que Jesucristo, el Mesías para el pueblo judío, el Salvador para nosotros, la iglesia, haya dejado un legado a través de los escritos, como ya en otros jueves hemos mencionado, las biografías de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, pues estamos hablando de los evangelios, ¿verdad? En la cuestión de los evangelios hemos hablado de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, cómo cada uno de ellos ha visto de una manera diferente, una perspectiva diferente, la cuestión de cómo ven al Mesías, de cómo ven a Jesús. Y bueno, nos hemos dado a la tarea de responder, de contestar algunas preguntas, y vamos a hacerlos con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Muy bien. La primera pregunta sería: ¿por qué podemos considerar el nacimiento de Jesús virginal? Es un misterio la parte de la cuestión de la concepción virginal. Inclusive la ciencia misma se ha preguntado cómo es posible la concepción virginal. No es nada nuevo de la concepción virginal o la creencia de un ser como Jesús, hablando de su concepción a través de una manifestación divina. Los griegos tenían la costumbre de crear mitos alrededor del nacimiento de semidioses. Por eso al principio de la serie siempre mencionábamos acerca de si Jesús era un semidios o era un dios. ¿Por qué lo mencionamos? Porque sabemos nosotros que en este caso los griegos concebían la idea de seres mitológicos creados por dioses. A esas personas se les conocía como semidioses. Por ejemplo, un Atlas, por ejemplo, un Hércules, por ejemplo, Afrodita. Todos ellos eran considerados como semidioses. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos semidioses griegos y el Jesús para nosotros el Salvador, o el Hijo de Dios? Y la pregunta, una vez más, si me la vuelves a repetir, para poderlo captar de manera más amplia el tema. Muy bien, dice: ¿por qué podemos creer en el nacimiento de Jesús que fue virginal? Ok, ¿por qué podemos creer en el nacimiento virginal de Jesús? Hay una profecía en el libro de Isaías capítulo 7, verso 14, que dice claramente: una señal les ha sido dada, una señal les va a dar,
se les va a conceder que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Desde ese punto de vista estamos hablando del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, porque la persona quien iba a ser elegido para poder venir a este mundo sin pecado, sin voluntad de hombre, tenía que ser concebido de una manera sobrenatural. ¿Por qué Dios utilizó este método? Porque sabemos nosotros que el enemigo, en este caso Satanás, siempre va a buscar la manera de ridiculizar la fe del cristiano. En este caso va a tratar de hacer como un mito la parte del nacimiento virginal de Jesús. Aún la ciencia se puede seguir preguntando, se pregunta cómo es posible que una virgen, una mujer haya quedado embarazada de una forma como la de Jesús, ¿no? Pero bueno, vemos nosotros que los estudios tanto científicos como teológicos han dado respuestas en este caso de que sí, Miriam, que es en el hebreo, Miriam era una pequeña joven de aproximadamente entre 13 a 14 años de edad cuando el ángel lo visitó y le habla, sobre todo el saludo que fue tan especial, cuando el ángel le dice, bienaventurada, le dice bienaventurada, que has hallado gracia delante de Dios. Y esa palabra bienaventurada, da mucho que decir, porque hablamos de que María no se esperaba esa salutación. Esa salutación traía un mensaje especial. María estaba comprometida con José, era su novio, ya tenían compromiso de matrimonio. Inclusive ahí en el Evangelio de Lucas hay una frase muy reveladora que dice, ¿cómo puede suceder esto si no he conocido varón? Ahí está la clave. ¿Cómo puedo yo saber que esto va a suceder si yo no he conocido un varón? Entonces el ángel mismo le contesta, no te preocupes ni nada de eso, porque la sombra del Altísimo te cubrirá y el santo ser que quede en tu vientre es Hijo del Altísimo. Ahí nosotros podemos darnos cuenta, número uno, del primer dato. Ella misma declara, ¿cómo puede suceder esto si no conozco varón? Número dos, cuando María da a saber que está embarazada, José, su novio, en este caso José, su novio, su comprometido, decide dejarla. Porque la tradición es cómo es posible que si María se va a casar, esté embarazada, si no es de José, bueno, José siendo justo, dice la palabra, decide abandonar a María en secreto. Pero es ahí donde interviene el ángel y le dice, no tengas temor, porque lo que hay en el seno de tu comprometida, en este caso María, santo es, le dice, santo es. Y eso sorprende porque hay dos evidencias dentro de las escrituras mismas que dan testimonio de que María sí era virgen, no había conocido varón. Una, ella misma lo declara, no conozco varón. Número dos, José quería abandonarla en secreto cuando supo que estaba embarazada. Esas dos evidencias dan testimonio que María verdaderamente era una doncella, era una mujer que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y que el ser que se concebió en su vientre era precisamente una concepción divina. ¿Sí? Wow, qué interesante. Entonces, si Jesús fue concebido de manera celestial, ¿cómo es que ahora la gente le llama a María la Madre de Dios? Bueno, hay en esa parte es una declaración media complicada, porque tenemos que saber distinguir, y es algo que nos divide a los cristianos de los católicos. Hablando de los evangélicos, ¿cómo nos dividimos? En las declaraciones que hacemos. Por ejemplo, esta declaración, ¿cómo es que la gente dice que María es la Madre de Dios? Ojo, María no dio a luz a Dios, dio a luz al Hijo de Dios.
Entonces, María es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Porque si nosotros aceptamos la declaración de que María es la madre de Dios, entonces podemos decir que Dios fue creado. Y si Dios es un ser creado, entonces tiene una existencia finita. ¿Qué significa eso? La existencia finita es como la que tú y yo tenemos. Tú fuiste concebida por tu mamá y tienes una fecha de nacimiento. Y dentro de la agenda divina, dentro de la agenda de Dios, hay una fecha de caducidad. Eso significa que tú vas a dejar de existir. Es lo mismo con Dios. Si nosotros aceptamos la declaración que María es la madre de Dios, entonces quiere decir que Dios en su momento tiene que morir, ¿sí? Para que deje de existir. Pero Dios es eterno, Dios es omnipotente. Dios no tiene madre. ¿Qué significa? María fue el instrumento que Dios utilizó para enviar a su hijo a esta tierra. Entonces María es la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús. Ahí sí lo podemos aceptar. Entonces, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Creemos en Jesús? Sí, creemos en Jesús. Creemos ahora que María era virgen antes de la concepción y antes del nacimiento de Jesús. Sí, claro, creemos que María era virgen. Entonces, ahí en esta parte de la doctrina te das cuenta que hay un punto donde nos unimos, unificamos criterios. Y al momento de unir criterios con la Iglesia Católica es porque creemos. El mismo credo lo dice. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Ahí, en esos puntos doctrinales, podemos hablar de una unicidad con la Iglesia Católica, pero donde nosotros ya no aceptamos, número uno, es que declaremos que María es la Madre de Dios. No lo podemos aceptar. Número dos, María siempre virgen. No, María no siempre fue virgen, porque si el nacimiento de Jesús fue como todos nosotros, recuerda que el nacimiento de un hijo trae ruptura en el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer se rompe al momento de venir un hijo. Entonces María no es siempre virgen, sino que María dejó de ser virgen al momento de que Jesús vino a este mundo a nacer. ¿Sí? Y si hablamos de Jesús y los evangelios, vemos que usted nos comentaba la semana pasada que el evangelio de Mateo y el de Lucas representaban tenían genealogía de Jesús. La pregunta es, ¿por qué? Ok. ¿Por qué son tan largas? ¿Por qué son tan largas las genealogías de Mateo y de Marcos? De Lucas, perdón. Solamente como una pequeña referencia, ¿no? Una pequeña referencia a esto, es que debemos de tener en cuenta que cada escritor, en este caso de las biografías de Jesús, tienen una óptica totalmente diferente. Mateo está viendo culturalmente, los lentes de Mateo son judíos, los lentes de Mateo son judíos. La lente con la que escribe Lucas es griega. Entonces son dos pensamientos, hebrea y griega. Entonces vemos nosotros que tienen una necesidad de ellos dos de escribir una genealogía para darnos a entender. Número uno, desde la lente de Mateo, tenemos que darnos cuenta que el Mesías, si Mateo está escribiendo para los judíos era importante la línea genealógica, ya que en este caso en particular Jesús tenía que traer evidencias que era del linaje de David, porque al rey David es al que se le da la promesa que su reino no tendría fin, que su trono permanecería para siempre y que un hijo de él se sentaría en su trono para reinar para siempre. Por eso la palabra sempiterno significa para siempre, para la eternidad. Entonces Mateo se siente en la obligación de demostrar de manera literal
que Jesús era el heredero al trono de David, ya que después de que David muere y su hijo Salomón toma el trono, vemos que Salomón se le conoce la época dorada, la época de la prosperidad. Salomón fue la época de la paz, fue increíble su reinado, no había enemigos, inclusive dice que Israel o Jerusalén en ese tiempo era tan famosa por la sabiduría de Salomón. Otra, era tan famosa por el templo que Salomón construyó, hermosísimo. Otra cosa es que dice que en el tiempo de Salomón la plata era como cualquier otro metal, porque el oro sobreabundaba en el tiempo de Salomón. Entonces vemos nosotros que después de la muerte de Salomón, sus dos hijos, uno de ellos llamado Jeroboam y el otro llamado Roboam, por cuestiones políticas, económicas, religiosas, desacuerdos entre hermanos, dividen el reino. Durante el tiempo de David, David trabajó mucho para que los reinos fueran unidos. Y eran 12 tribus, entonces tenían las 12 tribus, David las unificó. En el tiempo de Salomón trabajó en mantener unificadas las 12 tribus, pero sus dos hijos, Roboam y Jeroboam, por cuestiones políticas, religiosas, sociales, económicas, el reino se rasga, el reino se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedan 10 tribus y en el reino del sur quedan 2 tribus. Entonces, desde ese momento ya los reinos se dividen, y en el tiempo del nacimiento de Jesús, las tribus estaban separadas hasta ese momento. ¿Por qué se mantuvieron separadas? Por la división que hubo entre los dos hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam. Vemos nosotros que a partir de ahí, después de la muerte de Jeroboam y Roboam, ninguno de los hijos o descendientes de David se volvió a sentar en el trono de Jerusalén, porque a partir de la división de los dos hijos de Jeroboam y Roboam, viene Asiria y se lleva cautivos a unos cuantos. Después viene Babilonia y se lleva a otro poco del pueblo a cautividad. Después otra vez Babilonia invade la tribu del norte, que es Judá, y se lleva a toda esa tribu a la cautividad 70 años. Entonces, ¿qué tiempo le iba a dar a uno de los descendientes de David a volverse a sentar en el trono? Ya nunca más se volvieron a sentar. Los reinos que vinieron a invadir a la nación de Israel, esos reyes paganos, ellos ponían sus propios reyes, ellos ponían sus propios sacerdotes. Por eso, en el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿quién estaba reinando en Jerusalén? Vemos a Herodes. Herodes, ¿qué dice? Herodes Idumeo. Y Herodes Idumeo, la palabra Idumeo viene de Edom, descendientes de Esaú. Ojo, descendientes de Esaú. Entonces David era descendiente de Jacob, no descendiente de Esaú. Pero sí, Herodes era descendiente de Esaú, hermano de Jacob. ¿Y te acuerdas una de las profecías que Dios le dio cuando la madre de Jacobo y de Esaú ya no aguantaba, porque dice que los niños se peleaban en su vientre, y ella ora a Jehová, y Dios le dice: es que hay 2 pueblos en tu vientre? Y desde ahí ya había pleito, y se le da la profecía, se le dice a la esposa de Isaac, se le dice que el mayor servirá al menor, y el mayor entre los hijos de Isaac era Esaú, y el menor era Jacob. ¿Quién iba a servir a quién? Esaú iba a servir a Jacob. Entonces vemos nosotros que desde el vientre de la madre de esos gemelos ya había un conflicto, ya había un pleito, y desde ahí vemos nosotros que después de la división de los dos reinos, ya no más se sienta un descendiente de Jacob, ya no más se sientan los hijos de David a reinar, sino cuando nace Jesús, el descendiente real, el descendiente verdadero de David, había un usurpador ahí en Jerusalén, que era Herodes Idumeo, descendiente de Esaú. Por eso ahora vamos a entender claramente por qué Herodes mandó a matar a todos los niños.
¿Por qué? Porque había una envidia, había un celo, había un coraje en el corazón de Herodes Idumeo, porque era descendiente. Ahora, entonces, a partir de ahí nosotros ya, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, ya en el tiempo de Jesús, después de la muerte de Jesús, el evangelio se escribe. Y si Mateo y los demás apóstoles aceptaron a Jesús como el Mesías, y Mateo quería dejar un evangelio para sus paisanos, en este caso los judíos, entonces él tenía que hacer un escrito dando a entender con evidencias que Jesús realmente era el hijo de David. Esto es el motivo por el cual Mateo inicia su evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de ¿quién? De David. Y luego dice hijo de Abraham. Y si tú analizas, si eres un poco lógica, perspicaz, te preguntarías ¿por qué pone primero a David y después a Abraham en segundo lugar? Si Abraham es el padre de la nación hebrea y Abraham fue primero que David, ¿por qué lo pone? Pues en este caso sería porque si había un usurpador en el trono, David era rey y había que demostrar que Jesús era realmente de linaje real, ¿no? Exactamente. Entonces ahí tú misma estás comprobando de que David, en este caso Mateo, que escribe su evangelio, que lleva ese nombre, tiene que comprobar que Jesús venía del linaje real de David. Por eso empieza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y luego hijo de Abraham. Ya mete a Abraham, ¿por qué? Porque tenía que tener sangre hebrea, tenía que ser descendiente, tenía que ser de la semilla de Abraham. Y por eso pone a los dos al principio. Primero a David, porque tiene que comprobar la realeza de Jesús, y luego a Abraham, porque Jesús tenía que ser hebreo, no idumeo, como Herodes. Entonces, Herodes no era el verdadero rey. Por eso cuando llegaron los magos y le preguntan a Herodes ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Porque los magos sabían que Herodes no era el verdadero rey. Qué interesante, ¿verdad? Cómo es que se descubre que Herodes era un usurpador. Herodes era un tetrarca que Roma había puesto. Porque Herodes era muy inteligente. Herodes se había ganado el cariño del pueblo por varias obras. Inclusive Herodes fue el que comandó a construir el templo que lleva su nombre, el templo de Herodes, que fue el que se reconstruyó de aquellos cimientos del verdadero templo que Salomón había escrito. Bueno, Herodes manda a construir el tercer templo, y en el tiempo de Jesús el templo que estaba era el templo que Herodes había construido, y por esa obra los judíos querían mucho a Herodes, pero no era el verdadero rey. El verdadero rey era Jesús, porque había pruebas, evidencias de la línea genealógica de que era hijo de David. Ahora, ¿por qué es tan larga? Porque si te das cuenta, ahora vamos con la comparación con Lucas. Lucas también tiene una genealogía, pero a Lucas no le interesa tanto si Jesús era rey de los judíos, porque el ente con la que Lucas escribe la genealogía de Jesús en su evangelio no es para comprobar que Jesús era el rey de los judíos, porque en este caso Lucas escribe la genealogía a través de la línea de María, la madre de Jesús. Mateo escribe la genealogía a través de la línea de José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, por las dos líneas tenía que haber una comprobación de que Jesús era realmente hebreo y descendiente de David, tanto de María como de José. Pero sin embargo, en la línea de José hay un pequeño error. En la línea del evangelio de José, en la genealogía de José, hay un pequeño error, donde hay una profecía que uno de los herederos de por medio de la línea de José no se iba a poder sentar en el trono de David por un pecado que él cometió. Y si eso hubiese seguido así, esa maldición hubiese continuado, Jesús no hubiese podido heredar. Por eso Lucas
rompe la barrera y él nos muestra la genealogía de María para demostrar que la línea de María era santa, era pura. Por eso, si te das cuenta, empiezas desde Elí hasta Adán para mostrarnos que Jesús era el segundo Adán, que Pablo escribe más adelante. Jesús, el segundo Adán, vino a demostrarnos que sí se puede vivir una vida en santidad. Por eso hay dos genealogías y se escribe de esa manera para demostrarnos que Jesús es el rey de los judíos y que Jesús realmente es descendiente de Abraham. Wow, es muy interesante conocer la historia de la genealogía de Jesús. Si Jesús nació en Belén, y hay una cita bíblica que dice que podría salir bueno de Belén, ¿no? ¿Por qué es tan significativo que Jesús naciera ahí? Si lo tomamos de una manera simbólica, una forma simbólica, Belén significa casa de pan. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús hace una declaración y Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Interesante. Yo soy el pan que descendió del cielo. Había vamos a verlo. David era también de Belén de Judea. El rey David era de Belén de Judea. Su descendiente y el que iba a heredar el trono tenía que nacer de ahí mismo para sentarse en el trono. Esa es una. Número dos, como ya lo mencioné anteriormente, si tomamos de manera metafórica la palabra Belén, que significa casa de pan, Jesús es el pan que descendió del cielo, el que da alimento a las naciones. Ahora, Belén era un pueblo muy pequeño, insignificante, ¿sí? Insignificante, por eso se menciona, ¿no? De que Belén, tu Belén Efrata, pequeña entre las tribus de Israel. De ti saldrá el guiador, de ti saldrá el salvador. Entonces vemos que hay una profecía clara sobre dónde tenía que nacer el rey de los judíos. Cuando los magos preguntaron a Herodes, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Herodes, ¿qué hace? Herodes manda traer a los escribas, a la gente religiosa y que conocía las escrituras en su tiempo, y ellos hacen la declaración y dice: el rey de los judíos ha de nacer en Belén de Judea. En Belén. Entonces se les menciona dónde ha de nacer y los magos van y visitan ese lugar. Visitan y encuentran la estrella que por meses venían ellos siguiendo, y ven que la estrella se posa en un pesebre donde estaba, dice, en Belén, donde Jesús estaba. Entonces vemos nosotros que Belén es una figura de lo que Jesús venía a hacer tarde que temprano. Número uno, Jesús es el pan que descendió del cielo. Y Belén significa casa de pan. Número uno. Número dos, el descendiente de David, el que iba a heredar el trono, tenía obligatoriamente que nacer en Belén de Judea. Jesús nació en Belén. ¿Realmente en un establo? Dice la palabra que en los días del censo, la palabra mesón, porque no es un establo, no era un establo como tal, como la tradición católica nos ha enseñado. Es lo que nos han enseñado. Sí, entonces era un mesón, y no es el término usual para mesón, porque esa palabra denota un lugar para alojar huéspedes. Alojar huéspedes. O sea, ¿te acuerdas que José fue y preguntó si había lugar y no había lugar en ese lugar? Y entonces le dieron un espacio, pues había así, era como un pesebre, era un lugar donde había animales, pero cuando ya las casas, en este tiempo le llamaríamos hoteles, estaban llenos, esos espacios se abrían para los peregrinos.
peregrinos para que fueran y habitaran. Bueno, a José y a María les dieron ese espacio para que ellos pasaran la noche. Pero bueno, los planes de Dios, un propósito específico es enseñarnos que el Hijo de Dios sí venía con el linaje o la sangre real, pero tenía que enseñarnos humildad. En esta parte donde dice que no fue hallado lugar para él en el mesón, en un lugar de huéspedes, y se le da un lugar especial o un lugar donde pasar la noche. Así había animales y Jesús nace en ese lugar donde habían ese tipo de animales, ¿no? Pero no porque la gente no quisiera, había un propósito. El propósito era, recuerda, años más adelante el apóstol Pablo nos los muestra y dice en Filipenses capítulo 2, donde Pablo escribe, dice, siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Entonces, no había nadie esperaba el nacimiento de Jesús. Absolutamente nadie esperaba el nacimiento de Jesús. Cuando los pastores anunciaron el nacimiento de Jesús, o más bien dicho, cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, ¿cuál fue la orden de los ángeles? No digan nada, guarden silencio. ¿Por qué? Porque ya había una amenaza de muerte. Entonces los ángeles dieron la orden de que ellos guardaran ¿qué? Silencio. Ya no iban ellos a decir absolutamente nada. Jesús nace en ese lugar para demostrarnos a nosotros que no importa la condición en la que hayamos nacido, porque el lugar donde tú o yo hayamos nacido no nos limita a poder desarrollar el propósito. El propósito por la cual Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra era al salvar a la humanidad, a los hombres, a rescatar a los hombres de sus pecados. Si Jesús nació en un pesebre, eso significa que Jesús pudo haber tenido una mentalidad limitada, porque nació en un pesebre. Y esa es la concepción de muchas personas. No, yo soy así porque nací en Tangamandapio. Y así como mi pueblito es tan pequeño como la de Jaimito, que siempre decía que había nacido en Tangamandapio para evitar, ¿cómo decían? ¿Para evitar qué? La fatiga. La fatiga, no podía hacer más si se acordaba de su pueblito. Mucha gente está limitada pensando, es que nací en un pequeño pueblo y como nací en ese pequeño pueblo no puedo hacer nada. No, Jesús nos muestra que a pesar de que nació en un pesebre, no estaba limitado a un pesebre. Su mentalidad no fue la de un pobre, sino que Él, haciéndose pobre por amor a nosotros, o para que nosotros fuéramos enriquecidos, bueno, nos enseñó de que tenemos que cumplir nuestro propósito en la tierra. Así que yo espero que estas respuestas hayan dado satisfacción a la curiosidad o al deseo de conocer más. Muchísimas gracias, pastor. La verdad es que saber más acerca de la vida de Jesús mientras estuvo en esta tierra es interesante y claro que surgen más preguntas. Entonces yo los invito que si alguien tiene alguna duda nos las manden y el próximo jueves el pastor nos va a seguir contestando cada una de ellas. Bueno, vamos a estar aquí preparados para cualquier pregunta que venga. Lo podemos tomar el tiempo como este momento. Un tiempo nada más, no es mucho lo que queremos tomarnos porque las preguntas son muy profundas. Si te das cuenta, las preguntas tienen tres enfoques: un enfoque histórico, un enfoque teológico y un enfoque bíblico. Y dar respuesta a una pregunta con esos tres enfoques nos puede llevar mucho tiempo. Pero como bien dice Raquel, si tú tienes una pregunta, alguna duda,
haznosla llegar, para que podamos nosotros analizarlo entre la semana y el jueves que tenemos Jesús bajo la lupa, podamos responder a tus preguntas. Así que no lo dudes, aquí estaremos para ti el próximo jueves si así Dios nos lo permite. Dios te bendiga, te mando un abrazo y espero que estas preguntas hayan quedado como una respuesta satisfactoria a tu curiosidad. Dios te bendiga. Bendiciones.